hombre de 1,5 metros de estatura o menos, y rostro marcadamente indígena. Benito Pablo Juárez García. Por allá en 1818 él tenía 12 años, había quedado huérfano siendo un niño, vestía calzón de manta, sombrero de petate y se vio obligado a caminar descalzo los 50 kilómetros que separaban su pueblo natal, Guelatao, de Oaxaca, para estudiar y aprender español. Para 1856 él vestió un traje nuevo, tenía alrededor de 50 años y viajaba de regreso a Oaxaca, con escoltas en uno de los carruajes más lujosos de la época, para asumir el cargo de gobernador por tercera vez. Pero esto no terminó ahí. 2 años después, en 1858, gracias a su templanza, su congruencia, su carácter, su fortaleza y sobre todo una aguda inteligencia, fueron los ingredientes perfectos que formaron un largo y extenso currículum para este personaje tan polémico que hoy recordamos. Fue gobernador, regidor, secretario de Educación Pública, ministro de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia, diputado federal, rector del Instituto de Ciencias y Artes y finalmente presidente de la República. Yo lo sé, hermanas y hermanos, un discurso como este debe de impactar, debe de llegarte al corazón, y leer un largo currículum no logrará eso jamás. Lo que sí lo logrará es recordar no lo que hizo Juárez, sino lo que tuvo que pasar para poder lograrlo. Porque sí podemos imaginar lo difícil que es ser político con ideas liberales en un país que acababa de independizarse del yugo español. Pero mucho más difícil era ser ese tipo de político cuando se era menospreciado, juzgado y discriminado por tu raza, por ser indígena. Es fácil juzgar, es fácil apuntar con el dedo como lo hicieron con Juárez antes y como lo hacen ahora. Pero las cosas no son blancas o negras, no son buenas o malas. La realidad es más compleja que eso y nosotros y nosotras lo sabemos. Benito Juárez no era un santo, era humano, así de carne y hueso como todas y nosotros. Como todas y todos nosotros. Pero si necesitamos ser críticos, y es sano reconocer errores, Benito Juárez los cometió. Pero si hablamos de ser críticos, ¿qué mejor ejemplo que Benito Juárez? ¿Qué mejor ejemplo que aquel hombre que fue no el reformista constitucional, fue el reformista de la reforma? Separó a la iglesia del Estado y a veces no dimensionamos lo que significa eso. La iglesia católica conservadora que controlaba a México, una iglesia que controlaba el registro de nacimientos, bautizos, defunciones y matrimonios en el país. Controlaban el sistema financiero a través de préstamos a los mismísimos capitalistas. Y lo más preocupante de todo, la iglesia era propietaria de hasta el 50% de propiedades del país, haciendas, ranchos, edificios comerciales y casas de habitación que se daban en alquiler. Benito Juárez enfrentó a una iglesia que tenía un inmenso poder político, económico y social en el país. Juárez era practicante de la religión católica. Él era católico, no estaba en contra de la religión. Estaba en contra de una iglesia mexicana sin frenos virreinales que pretendía establecer en el país un régimen teocrático, corrupto y totalitario, a través del apoyo que tenía la iglesia del sector conservador del país, de los militares que compraba la iglesia, de los militares que compraba la iglesia, de los empresarios, empleados de parroquias y del pueblo manipulado. Para entender la dimensión de la impunidad y del poder que tenía la iglesia, 2 simples ejemplos. Número 1. Los sacerdotes no podían ser demandados en un tribunal civil, tenían algo que se le llamaba fuero clerical. Solamente se podían ser juzgados en tribunales eclesiásticos, donde siempre salían impunes. Y número 2, igual para dimensionar, el presidente de la República en ese entonces tenía un sueldo anual de 36,000 pesos anuales, mientras que el arzobispo de Guadalajara sobrepasaba los 150,000 anuales. Los contrapesos de esta enorme estructura de poder eran simples liberales egresados de escuelas laicas, inspirados en la Revolución Liberal Francesa. Y uno de esos liberales locos era Benito Juárez. Hermanos y hermanos, alguna vez Jesucristo, el de Nazaret, dijo: del César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Desde entonces, desde antaño, ya se estaba dimensionando la importancia de separar la iglesia del Estado. Y aquí es donde yo les menciono y les invito a manera de discurso, porque todo discurso debe llevar una invitación, ¿no? Hermanas y hermanos, el día que ustedes critiquen a Benito Juárez, el día que alguien critique a Benito Juárez, le invito a que tome un espejo, mire su reflejo en él, y cuando mire su reflejo, se pregunte si estarían dispuestas a dar lo que dio Juárez, a dar su vida, a poner en peligro la vida de sus hijos, de sus familiares. Si tan solo existe un pequeño gramo, una pequeña pizca de duda en esa respuesta, y vuelven a mirar a Benito Juárez, lo apuntan con el dedo y vuelven a juzgar a Benito Pablo Juárez García
sepan ustedes que ser una hipocresía. Es cuanto.